Muchas gracias, alcalde, por la presentación, por la asistencia, por la promoción de este acto. Muchas gracias, Javier, por su organización y, por supuesto, a todos vosotros que habéis venido y habéis dedicado el tiempo esta mañana para interesaros por este proyecto y lo que venimos a contar hoy aquí. Se agradece la presencia de todos los concejales de las distintas áreas, de economía, de espacios verdes, de urbanismo, por supuesto también la colaboración de los ponentes, entre ellos el Consorcio de Rehabilitación del Puerto de la Cruz, la Universidad de La Laguna, y yo tendré la suerte también de explicarles por parte del Gobierno, desde la Dirección General de Infraestructura Turística, qué acciones estamos llevando a cabo en el ámbito territorial y poniendo en práctica un ejemplo de un proyecto muy concreto que todos conocemos, que es la ampliación del Botánico, que ya se está ejecutando, como advertía antes el alcalde, que tiene la colaboración por distintas áreas del Gobierno, de nuestra Dirección General, en la que hemos entendido que lo primordial y lo lógico era empezar a plantar, porque es el atractivo fundamental de un botánico, y lo que eso lleva más tiempo de crecimiento y de avance, ¿no? Además de eso, vamos a trabajar en el interior del edificio, generando un museo con un espacio expositivo sin precedentes, con obras de arte y una manera de contar las cosas mezclando los avances en la digitalización, ¿no? Utilizando esta nueva herramienta y que sea un atractivo turístico en su conjunto, ¿no? Y de eso venía un poco a hablar hoy, ¿no? De cómo podemos integrar ese atractivo turístico en un espacio, en una ciudad, a través de las infraestructuras verdes. Lo que tenemos muy claro es que tenemos que ir tendiendo, ir vertiendo y convertir todas esas infraestructuras grises en infraestructuras verdes. Esto es un proceso que es fácil de asimilar, pero muy difícil de llevar a cabo, ¿no? Para eso hay toda una teoría muy extensa en torno a las infraestructuras verdes y a las soluciones basadas en la naturaleza, que por otro lado llevan muy poco tiempo en auge, desde hace muy poquitos años, y a través de los últimos eventos medioambientales que se están produciendo y cómo está calando toda esta cultura en la sociedad, ¿no? Entonces yo creo que es muy interesante el planteamiento que hace Javier de la primera ciudad botánica del mundo, ¿no? Porque estamos hablando de una característica multifuncional, multiespacial, multiescalar, con muchos ámbitos positivos, a la vez muchos beneficios, ¿no? Pero fundamentalmente es una actuación que puede ser un referente en el Puerto de la Cruz a nivel mundial. Ya solo el hecho de plantearlo y de pensar y reflexionar sobre esto creo que es positivo. Y cómo podemos enlazarlo a distintos proyectos que se están llevando a cabo desde el Ayuntamiento, como decía, desde el Gobierno, desde la Dirección General, y que ese botánico sea el corazón de todo este proyecto, unido en algunos puntos verdes o azules, como sitios ejemplares como el que nos encontramos hoy, pues creo que es muy interesante, porque es la base de la infraestructura verde, esa conectividad. No se trata de generar parques y jardines, de espacios aislados, sino en la concepción de esta solución a nivel territorial es conectarlos todos, generar corredores, generar anillos, generar espacios. Una infraestructura verde no es un césped, por muy verde que sea, porque eso no tiene mucho interés biológico. Una infraestructura verde no es una plantación de monocultivo, pero sí lo es un bosque forestal, porque además de captar todo el CO2, todo el carbono, mejorar la calidad ambiental, mejorar la calidad del aire, filtrar las aguas, bajar las temperaturas, al final todos esos beneficios del ecosistema revierten en la calidad de vida y en el bienestar de las personas. Y esa es la clave, que hace poco tiempo, algo que parecía evidente, ahora digamos hemos demostrado científicamente los beneficios que tiene el ecosistema y el aumento de la biodiversidad en la calidad de vida y la salud de las personas. Yo creo que esto es algo fundamental que lo tengamos claro, que es una evidencia y tenemos que trabajar en ello porque es un
un campo que genera economía verde, economía sostenible en sus tres aspectos, el social, el medioambiental, el económico, y esa es la única manera que tenemos de mirar hacia el futuro, ¿no? No podemos ver la sostenibilidad solo desde el punto de vista medioambiental, sino que tenemos que hablar de este tipo de actuaciones multifuncionales que generan muchos beneficios al ecosistema y a nosotros, ¿no? En primera persona. Bueno, yo voy a hacer una presentación bastante rápida, tampoco quiero quitarles mucho más tiempo, en la línea que les comentaba previamente en la introducción, ¿no? A cómo podemos hacer infraestructuras turísticas sostenibles con soluciones basadas en la naturaleza. Pues bien, para ello lo primero que tenemos que definir o que conocer qué es una infraestructura verde, ¿no? Aquí lo he puesto bastante grande para que se nos quede esta primera definición, ¿no? Para quien no lo pueda leer, es una red. Importantísimo el concepto de red, no de espacio aislado, como decía antes, de una infraestructura como puede ser un parque o jardín. Es una red, lo primero, estratégicamente planificada. Aquí hablamos de los planes urbanísticos que hemos visto hoy, de la actualización del PMM2. No es una actuación improvisada, sino planificada, de zonas naturales y seminaturales de alta calidad, diseñada y gestionada para mejorar los servicios ecosistémicos y la biodiversidad. Y como antes apuntaba, esta es la clave fundamental, es la relación que tiene el ecosistema, la biodiversidad con la salud de las personas. Esto es el fundamento de las infraestructuras verdes. Hay muchas definiciones al respecto, no vamos a entrar tampoco mucho en detalle porque estas son herramientas integradas en la naturaleza que se basan en nuestro capital natural, que es la biodiversidad, y que proporcionan unos servicios ecosistémicos que contribuyen a luchar al mismo tiempo al cambio climático y generar economía verde. Por eso hablaba de esos aspectos social, económicos y medioambiental que se dan al mismo tiempo con la generación de este tipo de infraestructuras verdes. Los elementos los hemos podido ver antes en algunos planos del desarrollo de la ciudad del PMM, ¿no? Pero fundamentalmente son núcleos, son nodos, son espacios como parques, jardines, riberas, huertas, láminas de agua, humedales, vías pecuarias, áreas recreativas, cubiertas verdes, fachadas. Entonces, esta dimensión son elementos puntuales, son hitos verdes que luego hay que ir conectando a través de estos corredores ecológicos. Y por supuesto, se trata de integrar la ciudad, los límites de la ciudad, con el resto del territorio periurbano que nos rodea, porque de eso se trata la infraestructura verde, de hacer una ciudad más permeable. Las ciudades, cuando empezaron a concebirse, se planteaban como un elemento aislado, concienzudamente, ¿no? Nosotros hacíamos una fortificación y nos aislábamos de lo que es el territorio, que se veía como algo adverso a nuestra actividad, ¿no? Ahora nos hemos dado cuenta que eso no es positivo con el crecimiento de las ciudades en un momento en el que el 50% de la población vive en las ciudades y está previsto que de aquí al 2030 o 2050 pues se llegue hasta el 70-80%, depende en qué ciudades, pues evidentemente esto no es un desarrollo sostenible, pero sobre todo ya no solo para el medio ambiente, sino para nosotros mismos como especie. Entonces, de ahí surge la necesidad de hacer estas ciudades verdes, de renaturalizar la ciudad y de conectarse con el entorno natural protegido que nos rodea. Algunas de las características a modo de flash de estos planes de infraestructura verde son la conservación de la naturaleza, la multiescalaridad, es decir, podemos empezar a hacer infraestructura verde desde la plantación de un árbol hasta un corredor paisajístico a nivel municipal o a nivel territorial de toda la isla, es decir, es conectar independientemente de todas esas escalas de ejecución, la coherencia ecológica, la fragmentación o más bien evitar la fragmentación de todos estos espacios aislados, generando una conectividad y una restauración ecológica de todos esos espacios degradados a nivel medioambiental y a nivel paisajístico.
generando mayor resiliencia, que es la capacidad de adaptación que tenemos en la ciudad, y la generación de servicios ecosistémicos. Esto es fundamental y hay que hacer mucho hincapié en ello, ¿no? Que es realmente que identifiquemos cuáles son esos beneficios para el ser humano de generar esta infraestructura verde multisectorial y multifuncional. Los beneficios, bueno, pues siempre que pensamos en todo esto, ¿no? Pues está fenomenal, es algo que es algo inherente al ser humano, que necesitamos tener ese contacto con la naturaleza, esa biofilia, pero luego, ¿qué podemos sacar de todo esto, ¿no? O sea, ¿cuáles son esos beneficios, ¿no? Pues principalmente minimizar los efectos del cambio climático a través de la captación de carbono. Está comprobado que las infraestructuras naturales con soluciones basadas en la naturaleza son el método más efectivo para fijar ese carbono, y no solo eso, sino mejorar la calidad ambiental del aire y del agua. Regenerar esos territorios, conservar la biodiversidad, beneficios sociales, crecimiento económico, mejora de la salud pública y bienestar. Bueno, algo en lo que he ido incidiendo a lo largo de toda esta charla. Segundo punto, ¿qué son las soluciones basadas en la naturaleza? Bueno, pues es un término que es un fenómeno relativamente nuevo, que no tiene aún una definición concreta, sino que existen varias opciones que las definen, en las que la que está más interiorizada es la de la Unión Internacional de la Conservación de la Naturaleza, la UICN. Y el término soluciones basadas en la naturaleza se empezó a concebir a principios de la década del siglo XXI, asociado a la relación entre la biodiversidad y el bienestar humano. Esta concepción de la naturaleza nace a partir de la evaluación de los ecosistemas con el objetivo del Milenio de España, es decir, hasta el 2009 no se había hecho un estudio de los ecosistemas de España, que termina en 2012, y a partir de ahí se empieza a pensar en la importancia de los ecosistemas a raíz de unos resultados pues, que implica que entre el 40 y el 68% de las especies se encuentran amenazadas y que el 45% de los ecosistemas ya están degradados. Entonces, partiendo de ahí, una vez que tenemos ese análisis, tenemos que empezar a pensar cómo podemos evitar esa degradación de los ecosistemas, que redundará en el beneficio de las personas. A este lo he puesto bien grande, ¿no? Porque al final el mensaje es ese, ¿no? Que el bienestar humano depende de la capacidad de la conservación de los ecosistemas y de su biodiversidad, que es la que lo enriquece. ¿Cuáles son los retos de las soluciones basadas en la naturaleza? Pues la plataforma intergubernamental de la biodiversidad y servicios ecosistémicos de la ONU informa con una evaluación global sobre la biodiversidad y estos servicios, y bueno, es un estudio que han participado más de 50 países, 15.000 artículos académicos de investigación, 310 informes, 1.800 páginas. Bueno, esto evidentemente es muy extenso, pero ¿cuál es la conclusión? Son varias, ¿no? Para mí las fundamentales son esta. La pérdida de la biodiversidad es una amenaza para el bienestar humano. La naturaleza está en un declive peligroso y sin precedentes, y el riesgo de la extinción de las especies está considerado en 1 millón de especies que están amenazadas. ¿Cuáles son los principales problemas, los impulsores directos de este cambio? El punto número 1 es el cambio en el uso del suelo y del mar. La explotación directa de las especies, el cambio climático, en tercer lugar, la contaminación y las especies exóticas invasoras. Antes hablábamos del problema local aquí con el rabo de gato, y cómo se puede dar una vuelta a todo eso y convertir algo negativo en algo positivo a través de un producto de diseño. Estas soluciones basadas en la naturaleza tienen muchísimo potencial, ¿no? En 2013, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza lo define como acciones para proteger, gestionar de forma sostenible y restaurar los ecosistemas naturales o modificados para abordar los retos
en beneficio del bienestar humano y la biodiversidad. Ha habido muchos manifiestos y acciones en los últimos eventos, el último en 2019, la Cumbre de Acción Climática, pues donde principalmente, no lo vamos a describir todo, pero la consecuencia es que hay que aumentar e incorporar estas soluciones basadas en la naturaleza en el proceso de gobernanza nacional. Esta capacidad de las soluciones basadas en la naturaleza, como decía antes, está científicamente probada en una investigación de Browson en la revista Natural Climate Solutions. Se identifica que solo a través de una cierta reforestación de los espacios urbanos y periurbanos seremos capaces de bajar la temperatura del planeta hasta los 2 grados centígrados, cuando los peores escenarios están hablando de 4 grados centígrados de aumento, cosa totalmente insostenible a partir de 1,5 grados, según los estudios que habían identificado al principio, ¿no? Entonces, esto nos da la capacidad de, a través de estas infraestructuras basadas en la naturaleza con bosques urbanos, poder captar de 10 a 12 gigatoneladas de CO2 al año. Esta estrategia, como decía Javier, está perfectamente integrada en los Objetivos de Desarrollo Sostenible y, si nos fijamos, la mayoría de ellos tienen que ver, pero principalmente los objetivos 3, 6, 7, 11 y 12 son los que tienden a ubicarse en las ciudades. De ahí la importancia de trabajar en estas infraestructuras en el medio urbano, no solo en el medio que nos rodea, sino en nuestra casa, en donde vivimos, en la calle. Y a mí esta solución o esta definición me gusta mucho porque es bastante sencilla, porque esto parece difícil de entender a veces, y esta solución natural es ponerle solución a problemas urbanos, ¿no? Y que para abordar los grandes desafíos que enfrenta la sociedad humana se necesitan soluciones basadas en la naturaleza, que van desde plantar un árbol hasta la generación de una gran infraestructura verde para una gran ciudad o una gran región. Bueno, ¿qué estamos haciendo al respecto? Esa es la realidad, y creo que con lo poco que he explicado podemos hacernos una idea de qué son las infraestructuras verdes y las soluciones basadas en la naturaleza. ¿Cómo implementamos esta realidad en proyectos concretos? Bueno, les voy a hablar brevemente del plan de infraestructura turística que trabajamos desde la Dirección General y cómo avanzamos hacia la sostenibilidad implantando este tipo de realidades verdes. Bueno, desde la Dirección General estamos trabajando en un modelo de desarrollo integral para que las Islas Canarias se consoliden como un destino líder, competitivo, innovador, sostenible y generador de empleo. Para ello tenemos que apuntar siempre a la máxima calidad e incorporar todos aquellos recursos naturales y culturales que tenemos en nuestro territorio y llevarlos hacia un producto turístico sostenible y de calidad. Eso es en lo que estamos trabajando en el PITCAN, en el Plan de Infraestructuras Canarias, a través de la remodelación y la recuperación de los espacios públicos. Este proceso de proyectos se basa en la participación con el resto de las administraciones. Aquí en el caso del Puerto de la Cruz lo conocen bien porque nosotros hemos generado una serie de formularios para que las administraciones públicas nos hagan llegar, tanto cabildos como ayuntamientos, cuáles son esos proyectos prioritarios para esa administración, que al final son los que mejor conocen la realidad de su territorio. Y hace poco hemos incorporado pues toda esta característica de proyectos de infraestructura verde para hacer hincapié y recopilar ese tipo de proyectos que van en pro de la regeneración y la regeneración verde de las ciudades, ¿no? Actualmente esta convocatoria está en curso y desde mayo hasta el día 1 de julio, y todavía queda tiempo para mandar todas estas propuestas que se están analizando. Es fundamental que analicemos la viabilidad de estas propuestas. No se pueden desarrollar desde nivel de idea, como hemos visto hoy, el proyecto de Ciudad Jardín, de Ciudad Botánica, pero
Para nosotros ser efectivos y poder llevar a la realidad estos proyectos en el plazo concreto de un año y no perder ese presupuesto, ser ejecutivos, necesitamos que cumplan algunos requisitos, sobre todo tener las licencias oportunas conforme a la normativa existente, que esto Fermín lo conoce bien, que se puedan poner a disposición estos espacios públicos. Antes hablábamos de la viabilidad de ese proyecto, cómo lo veíamos. Bueno, pues estos 3 puntos fundamentales, ¿no? Y el último, quizás es el más sencillo, es el primer paso, es que cuenten con un proyecto y una memoria y un presupuesto definidos para poder valorarlo y ejecutarlo y llevarlo a cabo con éxito en el plazo, ¿no? Además de eso, este año hemos dado un pasito más y hemos involucrado o queremos involucrar la participación ciudadana en este proceso, no solo a través de las administraciones. Y estamos trabajando con la Dirección General de Transparencia con una ficha resumen para recoger esos indicadores paramétricos que nos permitan tener una lectura complementaria de toda la información de lo que son las infraestructuras, de cómo son percibidas, de cómo se pueden mejorar. Y toda esta realización de encuestas es fundamental para conocer esa realidad y tener ese conocimiento para saber cómo podemos avanzar. Para ello pues se han habilitado buzones tanto físicos estamos trabajando para habilitar estos buzones físicos y virtuales para ofrecer estos cuestionarios a los participantes y que opinen sobre todos estos equipamientos y servicios que ponemos a su disposición. En el propio PITCAN es una recopilación de proyectos y cada año desarrollamos a nivel territorial muchísimos en todas las islas, ¿no? Pero es importante que tengamos en cuenta que este proyecto, este plan estratégico, es un elemento que quiere tender hacia infraestructuras sostenibles para hacer una relación equilibrada entre las necesidades del turista y los beneficios que deja en el destino. Una herramienta viva de planificación estratégica que pretende implementar ese carácter biológico como recurso fundamental de Canarias y protegerlo al mismo tiempo poniéndolo en valor y renaturalizando los asentamientos urbanos más vulnerables, ¿no? Ya sabemos que dentro de todos los problemas del cambio climático, un reciente estudio de la ONU nos ha certificado que a nivel nacional los archipiélagos son los territorios más vulnerables al cambio climático, ¿no? Entonces tenemos que concienciarnos que dentro de todo el problema que tenemos nosotros somos los más afectados, ¿no? Por el carácter aislado de la región ultraperiférica, entre otras cosas, ¿no? Entonces a través de esta necesitamos una estrategia, ¿no? Cómo podemos al mismo tiempo abordar el problema del cambio climático y mejorar los equipamientos y servicios, no solo de los turistas, sino principalmente de la gente que vive en nuestras ciudades, ¿no? Entonces, para adoptar todas estas medidas, pues, tenemos que tener un método más eficiente de gestión y que integre estas soluciones socioambientales de la naturaleza en la gobernanza, ¿no? Hay muchísimos proyectos que estamos llevando a cabo, no voy a hablar de todos evidentemente, pero estamos trabajando en proyectos sostenibles a nivel territorial y evidentemente hoy aquí les traigo un ejemplo local, un ejemplo que para mí es de los proyectos más gratificantes de los que estamos desarrollando. Todos aquí conocen el puerto, el botánico del Puerto de la Cruz o el Jardín de Aclimatación de la Orotava. Y sus inicios, ¿no? Estamos hablando de una infraestructura verde que tiene, y cultural, que tiene más de 20.000 metros cuadrados, que es un vergel, ¿no? Una delicia dentro de esta ciudad y un punto emblemático como este del lago Martiánez y pocos más que existan de este nivel. Pues nos hemos propuesto hacer una ampliación, como decía al principio, de 20.000 a 40.000 metros cuadrados que se van a dedicar a la plantación de especies. Es un proyecto que ya se está ejecutando, que estamos trabajando en colaboración con la empresa pública GESPLAN, que ya cuenta con una partida del año pasado y que tiene otra partida de este año para seguir avanzando por fases en toda esa ejecución. Ya hay una infraestructura existente, como podemos ver ahí, veremos ahora mejor en alguno de los planos, pero el nuevo edificio también se está trabajando en albergar un museo de la naturaleza, ¿no? Y del jardín botánico.
Aquí podemos ver en ese plano de diseño la importancia que tienen los recursos hídricos en este proyecto. Unos recursos hídricos que van fluyendo a través de todo el entorno y en los que estamos trabajando para dar abastecimiento hídrico a todas esas bancales que se van adaptando y van generando un recorrido a través de todo el proyecto. Esto es una infraestructura verde. Estos son soluciones basadas en la naturaleza. Aquí hemos invertido mucho dinero y se puede invertir muchísimo más. Esto es economía verde. Esto es un ejemplo real que estamos ejecutando ahora mismo. ¿Y por qué? Pues porque no solo estamos trabajando en la plantación de los árboles, que evidentemente es la prioridad, sino que también es un atractivo turístico. Es un espacio donde la gente puede ir a andar, a hacer deporte, a disfrutar, a generar cultura. Un punto de encuentro donde pasar el día, donde reunirse con la familia, con los amigos. Eso es una infraestructura verde multifuncional. Eso es lo que hace, lo que caracteriza fundamentalmente a este tipo de actuaciones. Aquí podemos ver un pequeño render de cómo quedaría el espacio definido. Como decía, toda esta zona de los bancales con una pendiente apropiada para personas con movilidad reducida, y el paisaje se va adaptando con diferentes zonas de plantación, con un orquidiario, una especie de invernadero en la parte intermedia y una red hidráulica con mucha importancia en todo este proyecto para ir recorriendo el paseo, porque si nos fijamos es una red que va de arriba abajo, va generando, digamos, un caudal, un cauce, pero acaba en la propia cubierta del edificio. Yo creo que esto es algo a tener en cuenta, que podemos ver perfectamente desde las imágenes aéreas, no solo la superficie de la que estamos hablando, de ahí 40.000 metros cuadrados, donde ahí empezaría la parte antigua del botánico, sino de la integración del propio edificio en la naturaleza. Es un edificio de unas dimensiones brutales que está perfectamente integrado en el entorno del botánico. Un edificio que ya existía, un edificio de hormigón que estamos regenerando, que estamos integrando en la ciudad y en ese propio proyecto del botánico. Esto es hacia donde tenemos que evolucionar, esa adaptación vegetal de las infraestructuras. Y bueno, pues terminando, aquí tenemos una foto de hace muy poco donde estaban nuestros compañeros, Marco, Carolina, David, el concejal de urbanismo, que hoy no está hoy aquí, y algunos otros participantes del proyecto, pues entre otros la consejera de Agricultura y el propio presidente del Gobierno. Esto es una realidad y hace poco el propio presidente vino aquí a presentar el proyecto de la ampliación del museo, ¿no? Entonces yo creo que hay un compromiso claro y que es un ejemplo, ¿no?, de actuaciones verdes, de actuaciones culturales, de cómo integrar, cómo generar economía, cómo avanzar hacia un destino más competitivo de una manera sostenible. Y eso sería todo, así que por mi parte, muchísimas gracias por escucharme.